Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 17 de enero. Damos muchas gracias a Dios por regalarnos este nuevo fin de semana. Ayer tuvimos la oportunidad de congregarnos, estar juntos, adorar y ya van llegando muchas de las personas que estuvieron por fuera de vacaciones o visitando familiares. Se van reintegrando de nuevo a la iglesia. Ayer ya tuvimos de nuevo nuestra reunión familiar ya con la mayoría de las personas. Aún faltan unos pocos que estarán llegando y la mayoría de nosotros ya hemos iniciado labores normales este año, de este nuevo año 2026. Damos muchas gracias a Dios por eso, y con ayuda de Dios estaremos también pues congregándonos el día de mañana domingo, como todos los domingos a las 10 de la mañana, y por eso vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos. Vamos a orar por la meditación de esta noche. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por el fin de semana que nos ha regalado para descansar, también Señor para congregarnos especialmente, como ayer viernes, como lo haremos mañana domingo, con tu favor, que tú bendigas y sea especial cada momento dentro de la congregación, dentro de tu iglesia, cuando nos congregamos y estamos juntos reunidos para adorarte, alabarte, escuchar la predicación de tu palabra, que sean momentos especiales. Por eso te damos gracias por el fin de semana y la oportunidad de congregarnos, y te pedimos en esta noche que bendigas tu palabra para nosotros y la meditación que hacemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy el capítulo 10 de Hebreos. Hemos hecho varias meditaciones en el capítulo 10 de Hebreos. Ya estamos prontos a terminar la carta de Hebreos y hoy vamos a meditar Hebreos capítulo 10, los versículos del 32 al 39. Dice así: Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Este pasaje que nos habla acerca de la necesidad de perseverar en la vida cristiana lo hace desde la óptica de un cristiano en el primer siglo, pero casi en el segundo siglo, cuando se dan los inicios de la iglesia, y hasta el cuarto siglo la iglesia va a ser perseguida por el Imperio Romano. Oficialmente va a ser un delito ser cristiano. Y hay muchos relatos de cristianos en esos primeros siglos que eran apresados solo por el hecho de ser cristianos y eran obligados a adorar a los dioses o a hacer culto al emperador, adorar al emperador romano, y si no lo hacían, los mataban. Muchas veces los crucificaban, los quemaban, y otras veces los llevaban al circo romano, a un espectáculo en donde soltaban fieras para que se los comieran, los devoraran. Y hay muchísimos relatos de esta época del cristianismo, y aquí nos habla acerca de eso. Muchas veces siendo un espectáculo público en oprobios, en aflicciones, eh, y una iglesia que estaba siendo perseguida. Pero una de las cosas más impresionantes es que la iglesia creció muchísimo en esos primeros 4 siglos de persecución. Y no solamente creció en número o geográficamente en regiones, llegó a muchas regiones, sino que además la iglesia tenía una fe muy fuerte. Todas estas personas, muchísimos cristianos, eran apresados y confesaban su fe. Y cuando les preguntaban si eran cristianos, sabiendo que era un delito y sabiendo que los iban a condenar a la muerte, decían con muchísimo orgullo y con muchísima fe que ellos eran cristianos, que ellos creían en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces la iglesia no solamente creció en número o hasta llegar a muchas regiones, sino que la iglesia creció
en su conocimiento de Dios y en su relación con Dios hasta dar su vida por ello. Y aquí el autor de Hebreos recuerda y casi que estaba mirando hacia el futuro, lo que iban a ser los próximos años de la iglesia en esta persecución, en este sufrir, luchar y padecer. Y precisamente porque el autor de Hebreos nos está llevando a la importancia de perseverar en medio de dificultades, en medio de problemas y en medio de situaciones que tal vez no son ideales. La Biblia y la palabra de Dios nos enseña a perseverar y nos va a hablar de muchas maneras de la promesa. Y la promesa, o en otras partes en la Biblia lo va a llamar, el autor de Hebreos mismo va a usar el término nuestra esperanza. Y la esperanza es que Jesús vendrá y que nosotros tendremos una vida eterna. Estos primeros cristianos que fueron hechos un espectáculo público, como decía aquí, padeciendo oprobios, aflicción, persecución, eran llevados como prisioneros. Estos cristianos tenían la convicción en su corazón de que eso no era el final, de que eso simplemente los iba a dar vida. Hay un relato en el cual se menciona de los cristianos que cuando los mataban era cuando más les daban vida, refiriéndose a que es cuando el cristiano pasaba la vida eterna, cuando el cristiano pasa a disfrutar de estas promesas que hoy nos enseñan a perseverar y que nos dicen hay algo más. Seguramente en este mundo, como dice Jesús, tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar en Dios y aferrarnos a la esperanza y a la promesa de la venida de Cristo y de que habrá una vida después. Y por eso termina diciendo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, aún en medio de dificultades. Los cristianos no solamente eran perseguidos y apresados en estos primeros siglos de la iglesia cristiana, sino que también habían muchos relatos de muchas cosas horribles de los cristianos. Se hablaba de que hacían orgías, se reunían en casas y se acostaban y tenían relaciones sexuales unos con otros. Se hablaban de muchas cosas muy feas, muy horribles. Se hablaba de ritos de iniciación en los cuales se mataban a niños pequeños a golpes. En estos primeros siglos se hablaron muchas cosas de los cristianos y se perseguían y no solamente se apresaban, sino que además eran como separados de la sociedad. Y estos primeros cristianos aprendieron a perseverar en medio de un mundo que era hostil para ellos. Muchas veces cuando la situación es hostil, cuando la situación es difícil, Dios nos llama a perseverar. Y siempre está allí su promesa y la esperanza del cristiano, de que Cristo volverá y de que hay una vida futura, una vida en la eternidad, esperando por aquellos que creemos en Cristo y que hemos confesado que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Con esta meditación te lo voy a invitar a que oremos. Señor, te pedimos que tú nos enseñes y nos ayudes a perseverar como la primera iglesia en los primeros siglos que aprendió a perseverar y su fe crecía en medio de las dificultades. Que en medio de las dificultades que pasamos cada uno de nosotros en nuestras vidas, de salud, dificultades económicas, familiares, de tantos tipos en todas nuestras áreas que a veces padecemos, que tú nos enseñes primero a perseverar en la fe y segundo a que esa fe crezca y aumente a través de la prueba y a través de las circunstancias difíciles, así como lo hacían los primeros cristianos de los cuales la carta de Hebreos nos da testimonio. Enséñanos a perseverar y a confiar en tu promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de fin de semana y recuerden que el día de mañana domingo, como todos los domingos, nuestra reunión es a las 10 de la mañana. Hasta luego.